Bueno, Mónica, buenas tardes españolas, o noches, casi noches, y buenas tardes uruguayas. Gracias por hacer este Sesgos 11, es el número que vamos de podcast, y por el tiempo. Primero agradecerte. Pues buenas tardes desde la tarde casi otoñal española hasta Uruguay y es un placer estar contigo. Bueno, Mónica, somos colegas, ambos médicos. La primera, pero con algunas aristas muy particulares. Eso es una gran artista y tenés algo que a mí me encantó, que es la capacidad de reflejar en tus dibujos, caricaturas, en tu arte, mucho de lo que vivimos los médicos cotidianamente, y también refleja mucho de la realidad que vivimos los médicos en los hospitales, en la relación con los pacientes que atendemos. Yo soy pediatra, o sea que me dedico más que nada a familias y a niños. Vos me parece que estás más dedicada, o estabas más dedicada a lo que era la atención primaria. Me vas contando, pero lo que quería empezar es, vos si te tuvieras que definir, te definís como médica, ¿y cómo terminaste siendo médica? Em, sí, de hecho me defino como médico, quizá por mi generación en la cual seguimos utilizando ese masculino. Me defino primero como madre, porque considero que es mi papel más importante en la vida, es el de ser madre de dos hijos que ya son pues adultos, pero aún así creo que ese es mi papel principal. Soy médico y dentro de ser médico pues utilizo una herramienta un poco peculiar para ser médico ahora, aunque he hecho medicina asistencial durante mucho tiempo, medicina de urgencias, por cierto, no de atención primaria, y utilizo la herramienta del dibujo como una forma de comunicación y como una forma de mejorar la salud de las personas. Yo soy médico, es decir, he querido ser médico desde que recuerdo. No tengo recuerdo de niña pequeña de haber querido ser otra cosa, ni siquiera princesa, ni futbolista, ni nada así. Yo desde siempre recuerdo querer ser médico y no sé muy bien por qué, probablemente por las series de televisión, no sé, por una cierta sensibilidad hacia eso, porque en mi familia no ha habido ningún médico. Entonces, pues es curioso porque tengo un diario que me regaló mi abuela unas navidades cuando yo tenía 6 años, que estaba yo aprendiendo a escribir y mi abuela me obligaba a escribir todos los días algo para mejorar mi escritura y ahí tengo escrito y guardado: de mayor quiero ser médico, lo cual pues siempre me ha resultado muy emocionante, ¿no? Y nunca he cambiado de idea, siempre he querido ser médico y es lo que sigo siendo, a pesar de que ahora lo hago de una forma un poco, como digo, peculiar. Ahora, vos ahí me aclaraste. Primero soy madre. Y me haces acordar a algo que me dijo un amigo antes de que yo fuera padre, y yo también me defino primero como padre, y la anécdota es que este amigo me dijo, y me hiciste acordar a una frase que me dijo cuando nació mi hija, me dijo: ahora vas a ser pediatra. Sin desmerecer a la gente que no por opción o porque no pudo, pero es real, ¿no? Esto de la maternidad o paternidad, ¿cómo te cambia la forma de ver el mundo? ¿Cómo es eso? ¿Por qué me decís, no, Pues yo es soy cierto. madre y después soy médica? Sí, yo recuerdo, fíjate, volver del parto de mi hija mayor, que además fue un parto terrible, como todo, casi tantos procesos médicos, cuando el paciente es médico, todo parece que se complica. Volver del hospital después de dar a luz a mi hija, como digo, un parto muy complejo, y tener la sensación de, primero, no solamente que hubiera nacido mi hija, sino haber nacido yo, o diferente, o sea, yo era de repente una persona diferente, hasta el punto de que me senté, recuerdo sentarme a ver la televisión, que vivía en Inglaterra en ese momento, y sorprenderme de que siguieran echando los mismos programas. Una idea absurda. Pero yo era como, ¿cómo es posible que la televisión siga viendo lo mismo que antes de que naciera mi hija? Es como que mi mundo se dio la vuelta, ¿no? Yo miraba esa cosita pequeña, tan frágil, tan vulnerable, y pensar que era responsabilidad mía y de mi marido, claro, pues era como, wow, como que el mundo empezaba de cero para mí, ¿no? Es curioso. Y yo he hecho muchos años, sobre todo en Inglaterra, mis años de urgencias, los últimos fueron de urgencias pediátricas, y sí que me hizo muy sensible a la ansiedad de los padres, el ser yo madre. Quizá no me hizo como tal mejor médico, pero sí me hizo muy sensible a lo mal que se pasa, a las preocupaciones. Por ejemplo, eh,
Mis hijos tuvieron convulsiones febriles porque, bueno, resulta que eso lo sufrió mi marido de niño, no lo sabíamos y corría en su familia ese problema. Y yo hasta entonces como médico pues había tranquilizado a los padres pues de una forma como cualquier otra cosa. Va, no os preocupéis, esto no significa que vaya a ser epiléptico. Las cosas que uno dice para tranquilizar a los padres. Hasta que lo pasé yo. Hasta que yo a mis hijos, a mi hija mayor primero convulsionando con 18 meses, y yo me convencí durante un rato enorme que mi hija se estaba muriendo durante un rato y de hecho lo recuerdo casi como una experiencia extracorpórea, lo recuerdo desde fuera, recuerdo, además hice una parada respiratoria porque yo lo hice todo mal, bueno, un desastre todo. Y entonces yo me hice súper sensible a entender la ansiedad que tenían, por ejemplo, los padres en particular con las convulsiones febriles, que yo hasta entonces era como, bueno, esto no pasa nada. Y era como, no, no, yo entiendo cómo sentís, entiendo que para vosotros ha sido un momento de vida o muerte, lo que habéis visto, aunque médicamente no lo haya sido, ¿no? Pero la percepción, sin duda te cambia todo. Cuando pasas a tener responsabilidades diferentes y de hecho te pasa lo mismo cuando tus padres envejecen y empiezas a ver el final de la vida con otros ojos, cosas que habías visto sin emoción, de repente empiezas a verlo, empiezas a ver cosas indignas, empiezas a ver, te empieza a molestar ese camisón hospitalario que no se cierra bien por detrás y van los pacientes enseñando el culete, ¿no? Y hasta entonces lo habías visto con naturalidad, cuando de repente es tu madre la que lleva ese camisón y lo ves diferente. Sí, creo que la vida te va colocando en sitios donde te vas haciendo más empático. Es mucho más difícil ser empático cuando eres más joven, creo. Ahí está también me hiciste acordar con eso de mi mentor, el profesor Díaz Roselo, un colega, profesor de perinatología, siempre decía, cuando nace un hijo, nace una madre, Qué bonito. nace un padre también. Esto es, y hoy en día hay mucha evidencia, está esta serie de Netflix que te la recomiendo, que está muy buena, que es sobre bebés y sobre todo lo que sucede el primer año de vida, y está muy estudiado esto de que se activan ciertas zonas de nuestro cerebro que no estábamos utilizando o empieza a crearse ciertas vías a partir del nacimiento de ese niño y la madre cambia, el Ah, qué padre bueno. cambia y todo el entorno de la crianza. Vos ahí dijiste en un momento como que cuando nacieron tus hijas algo te hizo volver como a, ¿no? O me dio la impresión como a las raíces de eso de la sensibilidad humana por el que sufre, por el que está. ¿Vos sentiste que en algún momento de tu carrera la habías perdido? ¿Cómo, digo, la medicina hospitalaria tiene eso de, ahora se dice deshumanizar, que es un término que no me gusta porque los humanos somos capaces de hacer cualquier cosa, no solo cosas buenas. Pero se entiende la pregunta, o sea, Sí, ¿vos se entiende la sentiste que habías pregunta, sí. perdido algo en tu carrera y en tu quehacer profesional que quizás el nacimiento de tu hija te hizo recuperar? Yo creo que no, yo creo que nunca llegué a caer más allá de la empatía necesaria para hacer bien el trabajo de médico. Por cierto, me estaba acordando según estabas diciendo eso, de una viñeta de la gran Mafalda, del gran Quino, que cuando está hablando Mafalda con su madre y le dice, tú eres mi madre, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día. Y me ha recordado según lo decías. Lo cierto es que se está tirando excesivamente de esta idea de la falta del humanismo, ¿no? De la falta de humanismo que es cierto que está ahí, que yo no creo que sea nueva, sino que creo que es una faceta que nos acompaña como sociedad y que quizá vayamos a peor, pero que ahora se utiliza como arma arrojadiza contra los profesionales sanitarios. Cuando el sistema lo que ahora mismo provee es un sistema que es imposible que haya humanismo. Cuando tú tienes 5 minutos o 3 para ver a un paciente, ¿qué humanismo se puede esperar ahí? Es que no hay tiempo para el humanismo y sin embargo eso se vuelve contra nosotros. Como que el médico, la enfermera, todos los profesionales sanitarios hemos perdido el humanismo. Si se ha perdido el humanismo es porque nos lo están quitando a gorrazos, nos están verdaderamente quitando lo que es la base más humana de la profesión más humana que existe, que es la nuestra, ¿no? Creo que sí que hay una disolución de cosas básicas como es el humanismo, pero siempre me da miedo cuando sale el término, o por ejemplo cuando me invitan a hablar en un congreso sobre humanismo, o cuando se menciona tantas veces en redes sociales humanismo, siempre pienso, cuidado,
Cuidado porque esto es arma arrojadiza contra nosotros, curiosamente, ¿no? Es una cosa, las gerencias sacan ahora programas de humanización. No, no hagas un programa de humanización de los profesionales, dales tiempo, que es la base de la medicina humana, ¿no? Que el médico pueda seguir mirando al paciente a los ojos, tenga el tiempo de seguir considerando al paciente como un humano, como un igual, ¿no? Que simplemente tiene un problema que tú le puedes ayudar. Entonces, esto del humanismo, yo cierto, me salen como espinas, ¿no? Como si fuera un erizo cuando se menciona el término, porque siempre me da miedo de la utilización. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, yo creo que no llegué a perderlo y de hecho, quizá uno de mis problemas ha sido el que no se puede hablar de exceso de empatía porque eso no será un problema, ¿no? Pero esa mochila que llevamos los médicos de sufrimiento, que nos llevamos a casa con cada paciente que vemos, mi mochila era muy pesada, mi mochila siempre fue muy pesada. Llegó un momento que de hecho mi mochila fue junto con otros factores excesivamente pesada y sufrí un proceso de burnout que hizo que cambiara mi recorrido médico y que necesitara cambiar de herramientas. Quizá porque me llevaba demasiado a casa del sufrimiento de los pacientes. He ¿Será que mezclado capaz? demasiadas cosas ahí. Lo voy a hacer demasiado No, complicada la no, conversación. no, es que es así, es como un barullo, como un ruido, ¿no? Mal uso. Tratar de disecar eso, tantas cosas que dijiste. Obviamente, si trabajabas en urgencias, el emergentólogo o el colega que trabaja en puerta está expuesto a una maraña de problemas, de algunas urgencias. Tú en el último año vi muchas viñetas tuyas que decía, a ver, ¿qué nos está pasando? La mayoría de las cosas que vemos no son urgencias y sin embargo las personas acuden al hospital. ¿Dónde te parece que surge eso? O sea, que los servicios de urgencias que estarían predeterminados a atender a gente con enfermedades que puedan poner en riesgo su vida, capaz en forma inmediata o en las siguientes horas, hoy en día las puertas de emergencia, y eso es una realidad compartida, es un lugar donde se consulta por cosas muy banales y en donde es como la primera línea de contacto que ocasiona una sobrecarga del colega, quizás como te pasó a ti. Y sé que te sucedió que fuiste muy criticada porque dijiste, oiga, no, esto, las urgencias no es para que la gente acuda porque tiene un problema menor. A vos, si tuvieras que explicarme, o al que no pudieron ver esa viñeta, que sé que te costó, ahora me hiciste acordar, muchas críticas, decir, no, bueno, Sí. ¿cómo va a decir Mónica que no tiene que consultar la gente? ¿Cómo generamos, cómo te parece que se generó, la medicina moderna generó que un servicio de urgencias esté tan, o tenga tan mal acostumbrado a la gente? Sí. A ver, porque has mencionado varias cosas y luego comentar lo del linchamiento. Los linchamientos en redes sociales son tremendos. Esa viñeta tan criticada ni siquiera era nueva, era una viñeta antigua que saqué un trozo como parte de una conversación y ahora mismo hay mucho malestar en España porque la atención primaria funciona mal. Se han limitado recursos, se sigue utilizando excesivamente las conversaciones telefónicas y hay un rencor generalizado de la sociedad contra la atención, el mal servicio de la atención primaria, por lo que una crítica de que la gente esté utilizando las urgencias mal, pues se ve como una culpabilización de la sociedad que supuestamente lo está pasando mal porque la atención primaria no funciona, ¿no? Esto pasó en Twitter tú que eres muy usuario también sabes que las cosas se retuercen y se manipulan hasta niveles absolutamente increíbles. Esto fue un linchamiento muy organizado, como la mayoría de los que tengo, ¿no? Organizado fuera de Twitter, en el cual te aparecen de repente cientos de cuentas que te atacan a la vez en un espacio de unos pocos minutos y ya generan un linchamiento generalizado, ¿no? Una cosa muy curiosa. Esta viñeta, que como digo es antigua, hace, por supuesto, una crítica a algo que es estadísticamente cierto porque está estudiado, que de lo que acude a urgencias, de los pacientes que acuden a urgencias con sus quejas, con sus enfermedades, con sus pequeños o grandes accidentes, pues se calcula que entre un 40 y un 70%, según los estudios, no deberían acudir a una urgencia hospitalaria. Esto es un hecho innegable, pero la sociedad no quiere oír hablar de esto.
primero y como último recurso quizá porque la atención primaria funciona mal, pero esto es nuevo post pandemia, la atención primaria en España funciona bastante bien, pero la razón por la que la gente utiliza mal las urgencias y las viene utilizando siempre mal las urgencias, yo creo que es multifactorial y además muy complicado. No es algo que se pueda decir, no, esto es porque... Yo creo que es súper complicado y forma parte de la sociedad en la que nos hemos convertido. Es una sociedad, como nos pasa también a los médicos, ¿no? Pero es una sociedad incapaz de tolerar la incertidumbre. Es decir, a ti te duele aquí y te lleva doliendo 5 minutos, inmediatamente eres incapaz de tolerar la preocupación que te provoca que te duele aquí. La incapacidad de la inmediatez, la segunda cosa, el que tiene que ser ya, todo. Ya que escribes un WhatsApp y necesitas que te respondan ya, y si ves que esa persona tiene el doble tic azul y te ha leído, necesitas que te conteste ya, porque la inmediatez nos mueve. Vivimos en una sociedad de la inmediatez. Por otro lado, tenemos una sociedad excesivamente informada, porque tú ahora mismo metes dolor de cabeza en Google y lo primero que te sale es que tienes un tumor cerebral, una meningitis, etcétera, etcétera, y ya al final te vendrá, bueno, pues tómate un paracetamol, que a lo mejor lo que te pasa no es nada, ¿no? Entonces, el gestionar la información que tienes en exceso y que no sabes cómo hacerlo, pues puede resultar muy difícil, ¿no? Y te puedes agobiar un montón. Por otro Además, lado, ese paciente que tiene un dolor, que después cuando lo ve un colega, ve que no es un dolor grave, que no lo pone en riesgo, que andas a ver dónde está el origen, muchas veces no es ni siquiera somático, y se encuentra, va, pide consulta, acude a un hospital de emergencia y se encuentra con un médico distinto del que venden muchas veces los servicios profesionales en la televisión. No es un médico bien arropado, impecable, que está bien peinadito, que está siempre dispuesto a colaborar y que le va a resolver enseguida con la mejor tecnología, sino que es uno de nosotros que está claro, después de 24 horas de guardia, recién levantado, no pudo comer bien, está sobrecargado porque se le murieron 3 pacientes en la misma guardia, y eso, claro, eso no queda bien, porque esa persona que tenía ese dolor, que hace 3 meses que tiene y que no pudo acudir a un médico en la policlínica de su barrio, se topa con esa persona que es como un engendro del médico ideal que vende la sí. televisión. Y además es lo que pasa con ese tipo de engendro de médico, como dices tú, un médico maltratado, un médico agotado, un médico en una situación laboral terrorífica. Muchos médicos no saben si la semana siguiente tendrán trabajo o no, bueno, pues por el tema de contratos laborales que hay que afectan a tanta gente. Ese médico que se siente también maltratado y desprotegido por el sistema y agotado, cuando llega ese paciente que le duele aquí desde hace 24 horas, probablemente le va a hacer una radiografía porque es la forma más rápida de solucionarlo, porque lleva mucho más tiempo sentarse con el paciente y decirle, mire usted, no le pasa a usted nada, hace 15 minutos que le duele la mano, realmente usted nunca debió venir a urgencias. Como eso es mucho más difícil porque eso es hacer educación sanitaria y realmente no es el momento de hacer educación sanitaria para un médico en urgencias, es mucho más fácil hacer una radiografía y una analítica y decirle al paciente, mire, no le pasa nada, váyase usted a casa, porque está retroalimentando la sensación de ese paciente de que hizo bien en acudir a urgencias. De hecho, si no le Entonces, sacas la placa, sale el paciente puede salir diciendo, este médico no me dio ni corte, solo me estuvo hablando y no me pidió ningún examen. claro, no me pidió nada, no me dio nada. O sea, el paciente que se va sin que le hagan nada ni le dieron nada, considera que es un fracaso. El médico no quiere, el médico lo sabe y no quiere sentir esa especie de fracaso médico-social, ¿no? Entonces, se hace un exceso de pruebas. El paciente que en atención primaria no se le haría nada, con frecuencia acude al hospital y el mismo médico, esa misma tarde, en el hospital, coge y hace una batería de cosas, ¿no? Retroalimentando al paciente la idea de que hizo muy bien en venir a urgencias porque se le hicieron cosas, se le dio una receta cuando se marchó. Es complicadísimo y luego, por supuesto, el hecho de que no hay filtro ninguno. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el sistema que tiene Dinamarca, que tiene ahora mismo la mejor sanidad europea. En Dinamarca tú no puedes acudir a las urgencias hospitalarias a no ser que estés muriéndote, físicamente muriéndote, que te lleve una ambulancia o
a través del filtro de atención primaria. Tú acudes a tu médico que te conoce, que sabe tu historial, tu médico hace un rápido diagnóstico, comienza una serie de pruebas si la cosa es realmente urgente y ya te dirige de una forma mucho más orientada a las urgencias hospitalarias. Entonces, este sistema sin filtro de ningún tipo, sin filtro profesional, por supuesto gratis total, ¿no? Para todo el mundo. De hecho, Hace que Dinamarca, lo fácil. capaz que me equivoco, pero creo que era un país escandinavo que había cerrado hospitales, cuando en realidad, o sea, había achicado el sistema de salud terciario de alta tecnología, sino que había apostado a la atención primaria e ir a atender a las Claro. personas en sus barrios. A ver, el sistema de atención primaria de Dinamarca lo conozco bien porque tengo una gran parte de mi familia viviendo en Dinamarca. Es magnífico y funciona de una forma, claro, teniendo una atención primaria fuerte y sólida, quitan mucho peso innecesario al hospital. Está todo tan bien organizado que luego los pathways que dicen los ingleses, ¿no? El paciente que necesita algo en el hospital está organizado de forma que en una sola visita se le realicen todas las pruebas que necesita. Yo no sé cómo será en Uruguay, pero en España puedes ir y un día te hacen una cosa, luego... Es decir, no hay un camino rápido, Sí, es bien mucho más parecido al organizado. español, a la realidad española. Sí. Claro, algo sensato, ¿no? Que diga, no, que el paciente, además que el paciente trabaja, la mayoría de los pacientes trabajan, no pueden perder varias mañanas en acudir a un hospital a hacerse diferentes pruebas o a recoger resultados, en fin. Una de las cosas buenas de la pandemia es que se tiende ahora más a utilizar el teléfono para resultados, es una cosa buena, a pesar de que muchos pacientes no acaban de verlo, ¿no? Lo ven como una deshumanización del sistema, ¿ves? Claro. Pero sí que bueno, en cierta parte es bueno. El tema de las urgencias es complicadísimo, pero nadie lo quiere atajar porque no sería Eso te iba a popular. decir. Vos estás en España, que históricamente España tiene un sistema de salud público, tenía, no sé, vos me dirás si hablo en pasado o en presente, porque también ha sido crítica de un deterioro de lo que es la sanidad pública española y el sistema sanitario, pero no deja de ser un sistema bastante continente para lo que es el resto de la población. Uruguay en Latinoamérica es un ejemplo de eso, ¿no? Todavía el sistema público. Ahora, vos que trabajaste en Inglaterra, ¿notás alguna diferencia? Y ahora me estabas comentando el danés, que sería como el faro, ¿no? Hacia dónde deberíamos ir es, ¿cómo vamos? ¿Cómo hacemos ahora? Donde abrir los hospitales y vender ultratecnología es un negocio, donde esa placa de la mano, del dedo que le dolía, no deja de ser un negocio porque los copagos y el sistema de copago y eso genera dinero en el sistema y que los administradores no quieren dejar ir. ¿Cómo hacemos para desandar? Y todavía no hablamos de la situación de los médicos y de los enfermeros y eso. Pero ¿dónde estaría el camino, digamos? ¿Vos ves alguna salida a esto o ves... Yo, yo no veo salida porque el sistema político español supone que tenemos elecciones cada 4 años, tanto a nivel autonómico como a nivel de país, nacional. Eh, Siempre andamos, yo tengo la sensación de que siempre andamos de elecciones. Los políticos no quieren hacer grandes cambios, no quieren una revolución, que es lo que necesitaríamos ahora mismo en el sistema sanitario español, una revolución completa del sistema, comenzando por una reestructuración de la atención primaria y un fortalecimiento de la atención primaria, una limitación del uso de las urgencias, en fin, una serie de cosas que no van a ocurrir porque no serían populares, porque el efecto de esta revolución se vería a la larga. De forma inminente se vería un deterioro mayor. Entonces, no va a haber un político que quiera atajar eso. Y eso ocurre en Se da sanidad, de ocurre en frente con lo de educación. la inmediatez que vos decías, Exacto, exacto, de un mundo inmediato. Nadie va a exacto. querer Entonces, ver yo a no 30, veo 40 años. completamente, sí, 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 sería a largo plazo la mejora, pero eso, no lo eso yo creo que no lo vamos a ver. El sistema español, el sistema sanitario español es un buen sistema, es un sistema sólido, es un sistema solidario, pagado con los impuestos de todos, abierto y gratis a todo el mundo. Es un sistema magnífico que se está deteriorando muchísimo, sobre todo a partir de la pandemia, pero es un sistema magnífico porque va a hombros de los profesionales. Tenemos unos profesionales sanitarios que el sistema no se merece. Cuando decías ahora hablaremos de los profesionales, pero es que están las dos cosas muy unidas. ¿Cómo es eso? Explícame Porque, eso. ¿Cómo que no merece? verás, en España aproximadamente un 60% de los médicos no tienen su plaza en propiedad.
tienen plazas de interinidad, de sustituciones, de contrato de guardias, en fin, trabajos no estables. ¿Eso qué hace? Que los médicos siempre están inseguros en su situación laboral. Entonces tú les puedes echar todo lo que quieras encima, que no les queda más remedio que decir sí, tomarlo y seguir adelante como que no hubiera pasado nada. Eso más una sensación de responsabilidad, de ser buenos médicos, de ser buenos profesionales y decir, yo a mis pacientes les tengo que sacar adelante, pase lo que pase. A mí me han dicho que tengo que ver 60 pacientes hoy y en vez de decir, lo siento mucho, yo comienzo una huelga o yo me niego a ver 60 pacientes porque no les puedo ver bien, uno mira las caras de sus pacientes a los que conoce y dice, yo voy a hacer lo que pueda, pero yo a mis pacientes les saco adelante. Entonces, una vez más, lo inmediato no da lugar a ese cambio brutal que necesitaríamos, ¿no? A ese plantarse, a ese que los médicos dijeran, no, yo no puedo ver más de 20 pacientes en mi consulta porque no les estoy viendo, me vienen a ver ellos a mí, pero yo no les estoy solucionando. Es imposible que un médico pueda solucionar tantos pacientes con tantos problemas diferentes a la vez. En España se está viviendo además el tema de la fuga de médicos, ¿no? Al resto de Europa. Sí, efectivamente, se calcula que unos 15.000 médicos han marchado en los últimos 3 o 4 años. Es muy difícil de calcular cuántos médicos se van. Lo cierto es que ahora mismo no hay barreras, porque la barrera principal para marcharse solía ser el idioma, y lo era cuando yo me fui en mi promoción. Pues yo fui la única persona, junto con mi marido, que éramos compañeros de promoción, que nos marchamos al extranjero en mi promoción de la Facultad de Medicina de Valladolid de ese año y de los años de alrededor. Prácticamente nadie se iba, pues porque el idioma era una barrera, ¿no? Y para marcharte pues tenías que hablar muy bien francés o inglés o alemán. Eso ha cambiado completamente. Tenemos ahora mismo una generación de jóvenes que se manejan en otro idioma maravillosamente, un sistema educativo que ha promocionado los idiomas y unos padres que han ido viendo pues, la necesidad de que sus hijos fueran ciudadanos del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo un joven que cuando llega al final de su carrera ha viajado muchísimo, se ha recorrido el mundo en sus vacaciones, en un intercambio con el colegio, en un viaje con los amigos, en un interrail, en fin, el joven ya no es el joven de hace unas generaciones que no se atrevía, ¿no? Que el irse te suponía un romper. Ahora mismo con los medios de comunicación que tenemos, con el FaceTime, con el WhatsApp, tú te vas y es como si no te hubieras ido. La gente ya no tiene miedo a marcharse. ¿Eso qué pasa? Pues que los médicos no tienen miedo a irse, los jóvenes no tienen miedo a irse y de hecho ahora mismo en España hay un problema ya no solamente de médicos, se está marchando una generación al completo. Yo ahora mismo lo veo, pues lo veo ya en mi familia. Nuestros jóvenes se van, hablas con los amigos, con los familiares y ves que los hijos están repartidos por el mundo. La gente preparada se está marchando porque las condiciones laborales que se dan fuera son mejores que las que hay aquí. Esa figura del becario español, que es un profesional muy preparado ya, con una carrera, con un máster, que en España le ofrece la figura del becario, que es estar trabajando gratis, siendo ya arquitecto, siendo cualquier profesión, ¿no? Y sin embargo te vas a Alemania, a Francia, a Inglaterra y te reciben con los brazos abiertos ya como un profesional formado y con muy buenos salarios. Bueno, pues esto afecta a todas las profesiones y afecta a la medicina, ¿no? El médico que se marcha de España, pues de un puesto mileurista, se va a trabajar a otro país de Europa y es recibido de brazos abiertos como un médico muy bien formado, muy responsable, con un nivel ético que demuestra siempre el médico en general, pero el médico español, desde luego, como base de un sistema sanitario que venía funcionando muy bien, como digo, pues es recibido de brazos abiertos. Así que, ¿cuál es la solución a esto? Yo no la veo. No la veo porque no hay una intención de cambiarlo, no hay una visión a largo plazo. Estás hablando con alguien, además, que recibió, mis abuelos eran gallegos, por ejemplo, ¿no? Mis bisabuelos. Pero además, muchos de mi generación se van a España. Se van a España para hacer una nueva vida. Y resulta que mis colegas españoles se están yendo de España. O sea, es como una emigración constante por buscar mayor calidad de poder aplicar sus conocimientos, en el caso de los que les gusta la parte científica o su profesión médica. Ahora, Mónica, retrocediendo un poco, iba a compartir pantalla con un dibujo que yo te pedí permiso para divulgarle hace un tiempo, que a mí me impactó. Porque lo que me impactó no es esto, que es conocido, que lo conozco,
me impactó la sencillez del dibujo que muestra quizás lo que es esa medicina que tenemos hoy, ¿no? Del lado izquierdo de la pantalla, una persona adulta, enferma obviamente, con mucha tecnología invadiendo su cuerpo. Yo además hago UCI, o sea que conozco eso. Y por el otro lado, esa misma persona, rodeado de su familia, en su casa. Vi que tiene hasta las zapatillas, no sé cómo le dicen, las pantuflas, le Sí, decimos acá. sí, y con su música preferida puesta y su mujer leyéndole un texto de su libro favorito y el olor de las flores y su hija o su hijo sujetándole la mano entre sus cosas, con sus zapatillas, con sus sábanas conocidas, con su... y frente a eso, bueno, supuestamente, y, bueno, que quiere representar a una persona ya mayor con una enfermedad muy grave y esta medicina loca que practicamos, esta medicina sin límites, esta medicina en la que cuesta mucho más pararse y revisar qué estamos haciendo y es mucho más fácil seguir dando tratamiento oncológico o poniendo tubo nasogástrico o lo que sea hasta que el paciente expira, en vez de haber hablado con tiempo mucho antes con el paciente de voluntades anticipadas o de hablar con la familia en el último momento para ver qué hubiera querido esta persona o para ver si ellos querrían realmente que se siguiera si fueran ellos, ¿no? Nos está faltando conversación, nos está faltando humanismo, una vez más, y nos está sobrando tecnología. Estamos llevando la medicina a límites inhumanos, estamos llevando la medicina a límites en los que nos falta lo más básico, que es el no dañar, ¿no? El do not harm, que es como la base, ¿no? De lo que hacemos, ¿no? Colócate delante de una persona que te pide ayuda porque tú puedes dársela, pero parte de no causar más daño del que puedas evitar. Y lo Ahora, estamos alguien te causando, puede, ¿no? por ponerme de abogado del diablo, alguien te puede decir, un colega te dice, no, no, la UCI hace que ese señor luego termine con su familia en la casa. Y gracias a la tecnología que tenemos, es que es posible. ¿Cómo vos recordás por qué hiciste ese dibujo? Si hubo algo específico que te motivó a hacerlo, alguna situación, algo vivido, puede ser, no sé, te pregunto, porque Mm, esos detalles que vos describías no son menores, porque mm. adentro de una UCI ni siquiera la música puede escuchar que le gusta a esa persona, obviamente, y bueno, eso lo vivimos en la pandemia, que se sacó a las familias de dentro de la UCI o de los hospitales. ¿Te acordás cómo surgió este dibujo? ¿O qué fue lo que te motivó? ¿O qué ánimo tenías cuando lo escribió? ¿Fue con bronca que lo dibujaste? ¿Fue con, bueno, reflexionemos? ¿O una mezcla de todo? Pues mira, el tema de final de la vida me fascina, me ha fascinado siempre. Tengo casi una obsesión patológica con la muerte y con cómo morimos. Si te enseñara ahora mismo mis estanterías, que las tengo aquí detrás, tengo una parte de la estantería que es solo literatura sobre el tema de cómo morimos, de la muerte, ¿no? Es un tema que me interesa, como médico me interesa mucho y me interesa precisamente cómo ha derivado la medicina y cómo estamos creando esta medicina de horror, que de hecho es curioso, ¿no? Porque cuando tú hablas con la gente y hablas en redes sociales con mucha gente sobre la eutanasia y sobre el final de la vida, te das cuenta que la gente ahora mismo piensa que la única forma de tener una muerte digna es por eutanasia. Entonces fue en un momento de estar dándole vueltas al tema de eutanasia y probablemente después de una de estas conversaciones de pensar que solamente se puede morir una muerte digna, precisamente porque los culpables somos nosotros como médicos, que no estamos sabiendo parar y estamos haciendo que la gente recuerde o tenga conocimiento de algún familiar que ha muerto, porque mi tía María murió en el hospital y de máquinas y no sé qué, no sé cuál. Por supuesto, la UCI tiene su valor. Por supuesto que se salvan vidas en la UCI, pero eso es innegable, ¿no? Pero yo estoy hablando de ese otro tipo de paciente que he querido dibujar, un paciente ya con el pelo muy blanco, al cual no parece funcionarle absolutamente nada, ¿no? Y que sin embargo se les está manteniendo con vida de una forma prácticamente artificial hasta que llega un momento en el que eso ya no es posible, ¿no? Sin duda que muchos de estos pacientes acabarán mucho tiempo después teniendo una muerte digna, así, ¿no? Fíjate, esas dos muertes yo quizá las puedo dibujar con tanto detalle, digamos, porque siento que
en estas dos muertes están reflejadas la muerte de mi padre, por un lado, y la muerte de mi madre, por el otro, que tuvieron una muerte diferente, muy diferente. Mi padre que murió primero y quizá a mí me pilló en otro país, que quizá como médico de la familia me siento responsable también que no tuviera una muerte mejor, me pilló viviendo en otro país y con unos hermanos que éramos todavía pues, más inmaduros, ¿no? Cuando todavía no sabes apreciar que es tan importante morir bien como morir más tarde. Y sin embargo, en la muerte de mi madre, donde yo ya pude ocuparme de una forma más directa y además fui capaz de, pues de darle unos cuidados paliativos en casa. Morir en casa no es tan fácil como lo hacemos ver, ¿no? Yo siento muchas veces cuando hablamos tan fácilmente de morir en casa no es fácil, cuando no hay un familiar que sea profesional sanitario alrededor, ¿no? O un médico de familia muy pendiente, o un equipo de cuidados paliativos absolutamente fascinante. Entonces, casi yo creo que probablemente se refleja eh, la diferente muerte que yo viví con mis padres, ¿no? Una muerte amable, una muerte rodeada de hijos y nietos, de música favorita, de olores especiales, de chocolate, de cariño, y la otra una muerte en mitad de la noche con máquinas y con la frialdad de la soledad, ¿no? El dibujo es muy sencillo porque es como son mis dibujos, que yo creo que de ahí viene el éxito de mis dibujos. Me resulta feo hablar del éxito de mis dibujos, pero la poca popularidad o muchas veces que pueden tener mis dibujos proviene de esa sencillez. Y la sencillez hace que uno sea capaz de identificarse, pero eso no es algo que diga yo, está estudiado. Cuanto más sencillo es un dibujo y sobre todo la cara de lo que dibujas, más fácil resulta para el que lo lee el sentirse identificado con ese dibujo, ¿no? Por eso yo creo que mis dibujos calan, porque son fáciles de entender por su simplicidad y como vivimos con tanta rapidez, y pues cuanto más sencillo es y nos movemos en redes sociales, nuestra capacidad de atención es de unos segundos apenas. Y darle espacio Entonces, al que lo ve a también completar esa cara. Eso claro, me claro. haces acordar ese estilo o esa técnica, o esa que es válida, obviamente, a lo que decía. Hay un libro de Stephen King que te recomiendo si no lo leíste ya, que es Mientras escribo, y él da sus consejos de cómo escribir mejor, para contar historias, y él aborrece cuando los escritores se ponen a hacer todos los detalles de una cara y describen. No, es una Bueno, complicidad con quien ve tu dibujo, en el caso de él, con quien lee sus novelas, de darle espacio al que mira, en tu caso, el dibujo, a que pueda completar ese mensaje que tú le estás dando con su propia muerte, con la muerte de sus familias, que es algo que vamos a tener todos. Eso es como que todos, este mundo todos. nos olvidamos que nos vamos a morir todos. Todos, es lo único que tenemos todos como verdad ineludible, que es que todos vamos a llegar al mismo punto y todos vamos a llegar a una muerte y según están las cosas, pues efectivamente no es una muerte bonita. Por eso yo tengo mucha pena de ver cómo se ha aceptado, cómo la sociedad española ha aceptado la eutanasia. ¿Vosotros también estáis en proceso de ley de eutanasia en Uruguay, me parece? ¿O no? Estamos en pleno proceso, sí. Está en ¿Verdad? discusión Sí, sí, eso he parlamentaria. leído, sí. El hecho de que como que nosotros hemos arrastrado a la sociedad a esto, ¿no? Y que esto además es casi como un castigo que nos revierte a los médicos. Yo creo que la eutanasia, entiendo que en algunos casos terribles de algunas enfermedades neurológicas degenerativas hay un lugar para esa eutanasia, ¿no? Pero que parezca que nosotros hemos empujado a que la sociedad piense que la eutanasia es necesaria, por un lado, y que como castigo la eutanasia se convierta por ley en un acto médico, que yo eso lo llevo fatal y tengo, si me lees en redes sociales, tengo mi propia Sí. campaña personal, Entiendo no en dónde ves contra de el la castigo, me eutanasia como parece. tal, que también he sufrido un linchamiento enorme, por eso uno de los muchos. La eutanasia como acto médico, la eutanasia como acto médico creo que es un castigo contra los médicos, es un castigo contra los principios más básicos del sustento ético de la medicina, ¿no? Lo que, la base de la medicina, los cimientos, que es la vida.
¿no? Y hay gente que dice, no, no, pero entonces el aborto no. El aborto no es lo mismo, porque en el aborto hablas de 2 vidas y porque en el aborto sabemos, porque estadísticamente lo sabemos también, que en los países en los que hay una ley de aborto no se aborta más y en los países donde no hay una ley de aborto no se aborta menos. La diferencia es que la mujer en unos casos muere con más frecuencia y en otros no, con lo cual el médico se tiene ahí que posicionar a favor de la vida, a favor por lo menos de la vida de la mujer, porque la vida del hijo lo ha decidido ya esa mujer, queda fuera de las manos del médico, ¿no? Con lo cual creo que son dos temas que no se pueden mezclar, ni siquiera se pueden comparar, y sin embargo nos cae como esta condena el que la eutanasia se convierta en un acto médico que a mí me parece, yo me revoluciono contra eso. Y de hecho es interesante porque en España el código de deontología, como en todos los países, dice que el médico no puede participar en dar muerte a sus Sí, acá es pacientes. igual. Y verdad, porque eso es de, vamos, esto es de la época de Hipócrates y eso es algo que se ha mantenido, la Asociación Mundial de Médicos, es algo que se viene manteniendo, pero ahora mismo nuestro código deontológico que lleva secuestrado desde el 2018 en un intento de actualización, pero claro, ahora quienes están a cargo de ese código deontológico no saben qué hacer, porque no pueden sacar un código deontológico, según ellos, que pueda estar en contra de la ley. Por otro lado, la deontología hemos sabido y hemos aceptado que siempre debe estar por encima de la ley, más allá de la ley. La deontología nos exige a los médicos siempre más allá de lo que nos exige la ley. Y sin embargo, este tema de la eutanasia se queda como en tierra de nadie, ¿no? Y ahí seguimos con este código sin que sean capaces de acabarlo, como digo, con el código anterior, que es del 2011, en el cual dice clarísimamente que va en contra de la deontología y de la ética médica. Entonces, ahora mismo el médico que sigue la ley está expuesto a no cumplir la deontología, ¿no? Sí, yo Y al creo que revés, es una además locura. se da que el fin de la vida no deja de ser la eutanasia aplicada por un médico, no deja de ser una medicalización más o una arista más de la medicalización de la vida, porque le estás pidiendo a alguien que no se formó para, para matar a alguien que lo haga, porque tiene que estar en un ambiente médico, incluso la Sí, muerte. De sí, alguna manera es una arista, que eso es algo que no he visto discutir, es decir, a ver, bueno, si habilitamos que alguien pueda terminar con su vida porque piensa que está en una etapa de su enfermedad, no sé, incluso la gente que pudo acceder a cuidados paliativos, pero bueno, quiere terminar con su vida y quiere hacerlo en un ámbito seguro, ¿por qué tiene que ser un médico? Digo, exacto. eso es algo que no se discute y vamos a esta dinámica como de redes sociales, ¿no? De blanco-negro, es Sí, o cuidados paliativos o eutanasia, está todo enfrentado, sí, no sé, es como sí, un embrollo que todos hemos caído y no es se ve nada cierto. como alternativo. Sí, pero fíjate qué fácil hubiera sido la alternativa. La alternativa facilísimo hubiera sido despenalizar el suicidio asistido. Ya está. Con eso habías dado salida a esos casos terroríficos de pacientes con ELA, eh, que yo probablemente en su situación también querría que me ayudaran en un suicidio asistido, ¿no? Pero ahí lo que necesitas es que se despenalice a sus familiares que por amor puro ayudan a esa persona a acabar con Pueden su hacer, vida, exacto. ni más ni Yo creo menos, que ¿no? hay un Cuando punto olvidado en la discusión, no sé si en España, sí, ¿no? El sí, aquí decir, eso totalmente olvidado, pero ten en cuenta que aquí la ley de eutanasia se ha sacado por la vía de urgencia y en mitad de una pandemia. No ha habido lugar a la discusión social, se ha sacado de la misma forma que se intenta sacar ahora la ley trans, que es otra barbaridad para los niños. eh, Se sacan estas leyes sin dar lugar a la pausa, sin dar lugar al debate, sin dar lugar a las opiniones diversas que no sean encontradas, sino que encuentren un diálogo, que encuentren puntos comunes, ¿no? Para mí lo de la eutanasia hubiera tenido la salida facilísima de decir, bien, mm, despenalizamos la muerte asistida, porque realmente lo que se quiere dar salida es a que estos familiares que ayudan no acaben en la cárcel, que por cierto ninguno acaba en la exacto. cárcel, porque no hay ningún juez con la cabeza en su sitio que vaya a penalizar a un hombre que ayude a su mujer con un él avanzado en un suicidio. No se ha dado ningún caso de cárcel. Y son casos rarísimos y poquísimos. Pero claro, ahora abres las puertas al horror de la eutanasia por cansancio vital y cosas así que yo... Y luego, por supuesto, aquí van a entrar los determinantes sociales, aquí va a entrar ese anciano que no tiene
que no tienen la capacidad económica de pagar a quien le mantenga, quien le ayude en su casa a mantenerse o acabe en una residencia de ancianos en una situación. Es decir, la eutanasia va a acabar creando unas diferencias brutales en quien pide esa eutanasia. Y de hecho, en los países con eutanasia de hace muchos años ya se ve que quien llega a pedir esa eutanasia, pues incide mucho cuál es su situación social y su situación económica. Y si tiene quien le cuide, su situación familiar, si tiene cariño en su vida, si no, en fin, es tan complicado y hemos acabado, como tú dices, en el blanco o el negro. Hemos acabado en... Y luego además es que cuando lees como todo se simplifica tanto, ¿no? Porque es uno de los problemas en Twitter donde nos movemos tú y yo. eh, Puede ser que porque las opiniones hay que darlas en un espacio tan pequeño y la opinión hay que darla tan reducida en 240 caracteres, que todos nos volvemos muy extremistas en lo que opinamos, ¿no? Yo misma me leo y digo, madre mía, pero si esto a mí me daría no para un tweet, sino para escribir 3 blogs, ¿no? Y sin embargo lo concentro y en ese momento me radicalizo. Yo creo que mucha de la radicalización es quizá por las redes sociales, ¿no? Pero tú lees las conversaciones y lo que dice la gente, no, porque yo soy dueño de mi vida. Pues por supuesto, pero ¿quién te va a negar ser dueño de tu vida? ¿Quién va a negar el suicidio? Si el suicidio es esa idea que cuando uno tiene un momento terrible en su vida, siempre sabe que esa es una salida. Afortunadamente, la mayoría de la gente no la toma, pero eso te hace que muchas veces te facilite cuando tienes un problema terrorífico el saber que tú puedes salir en cualquier momento por esa vía, ¿no? Es algo terrible de decir, pero es así. ¿Quién te va a quitar esa libertad? La libertad máxima de la persona la tiene la capacidad de atentar contra su propia vida. Ahora bien, la eutanasia, el suicidio asistido, visto desde el punto de vista médico, es completamente diferente. Y visto como acto médico, es horrible, es la negación. Y sé que hay muchos médicos que están a favor, pero creo que están a favor por bondad y porque se imaginan a pacientes a los que ya tienen cariño, a los pacientes a los que ayudarían si fueran simplemente sus amigos, no sus pacientes, ¿no? Lo ven, yo creo que lo ven desde la perspectiva humanista, no desde la perspectiva de la esencia de la medicina. No sé, yo quizá le doy demasiadas vueltas al tema de la esencia de la medicina. Eso se Quizá porque... refleja en tus dibujos, o tratar de plasmar lo que vivís en forma de dibujo, de caricatura, además siempre con un mensaje detrás. ¿Vos te acordás, Mónica, por qué? Vos me dijiste algo hoy, que habías estado en un estado como de burnout, ¿no? De un estado de estar mal pasando en tu trabajo profesional como médica, y un día dijiste, yo tengo que salir de esto, y tu escape fue el dibujo. ¿Cómo nació el dibujo en tu vida? O sea, vos me dijiste cuándo empezaste con la medicina, pero fue un camino paralelo que siempre tuviste Sí, ahí, que un día aunque dijiste, me vuelco por ahí. fíjate, yo nada más acabar en la Facultad de Medicina, en España existe el sistema MIR, que seguro que mucha gente de los que nos oyen, si son médicos, saben cómo funciona, ¿no? Porque, bueno, por ese interés que hay no sé cómo funciona en Uruguay, pero aquí tienes que pasar un examen para conseguir una plaza de formación especializada ¿Sí? y luego ya pues eres especialista. Yo acabé la Facultad de Medicina, preparé un año el examen MIR y al cabo de este año yo dije, mira, yo ya en mi casa éramos 5 hermanos, mi padre a punto de jubilación, yo ya dije, la sopa boba, no sé si tenéis ese término también en Uruguay, de la sopa boba, el estar yendo, papá, me das dinero, necesito dinero, me pagas esto, sigo estudiando. Sí, sí, sí. Pues yo ya no podía más con eso, a mí ya me daba mucho apuro, me daba vergüenza el seguir a la sopa boba. Entonces fue cuando decidí marcharme a Inglaterra y allí pasé pues casi 18 años, ¿no? Allí me formé como médico, allí me Ya con formé la como médico especialidad de de urgencias. urgencia. Ya Eso es, tenías la como médico de especialidad. urgencias. Ahí Por va. eso cuando dices médico de atención primaria, yo no he hecho nunca atención primaria, yo siempre he sido médico de urgencias. Pero Y haces un llamado, yo me confundí porque haces un llamado siempre que es la atención primaria. Es como que salís claro, de la puerta de emergencia y decir, miren que la solución está en la atención primaria. Capaz no, pero que porque creo firmemente que la buena medicina es una buena atención primaria y quizá uno de los que me preguntabas antes la diferencia entre el NHS y el Sistema Nacional de Salud es que la atención primaria tenía, porque el NHS está en plena destrucción, en pleno bombardeo desde hace ya años, está llegando a su final. La atención primaria
tiene muchos más medios, tiene mucho más respeto del sistema frente a la atención primaria en España. Bueno, yo dibujo desde siempre, siempre he dibujado, desde el cole, es una de esas habilidades que se me ha dado bien. Era muy popular entre las niñas de mi clase porque hacía caricaturas de los profes en el colegio. Solía en clases de dibujo pues hacer los dibujos muy deprisa de muchas de mis compañeras que me lo pedían y yo dibujaba deprisa y bueno, pues tenía una habilidad natural, no he hecho nada, no lo merezco, simplemente nací así. Pero bueno, pues con los años, por ejemplo, me sirvió mucho como estudiante de medicina, no tengo muy buena memoria, me servía como un recurso para estudiar, ¿no? Haciendo dibujos. Y, y siempre he utilizado el dibujo, pero de forma callada y a escondidas, porque tú sabes bien que un médico es una Como algo profesión muy íntimo. seria. Sí, los médicos somos gente seria, esto de los dibujos no es Sí, algo no, que... no. Esto ha ido cambiando, ¿no? Pero yo como estudiante de medicina siempre era una cosa que, como médico era, y en esos años que pasé en Inglaterra, pues de esas casualidades, ¿no? Yo trabajaba De hecho, además de los como médicos, por lo menos en Uruguay, seguro, en España también, tenemos pésima caligrafía. O sea, eso es ser buen médico. Sí, 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 sí. Además nos jactamos de eso, ¿no? Es como letra de Sí, médico, que es no se como, entiende lo wow. que escribimos. Sí, 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 somos... Y muchas veces lo que hablamos, que parece que a veces hacemos un esfuerzo especial para que no se nos entienda, ni escrito ni hablado, es una cosa curiosa, ¿no? Cuando lo que más hacemos es comunicarnos con la gente, esto es, Exacto. merece estudio, pero bueno. Bueno, el caso es que en esos años de Inglaterra a mí siempre me ha gustado escribir. Escribía, de hecho, tenía mi propia columna en un hospital que se llamaba Hospital Doctor. Escribí varias columnas de opinión para el British Medical Journal, en fin. Siempre me ha gustado escribir, yo qué sé. Siempre he sido, como dicen los ingleses, muy opinionada. Very opinionated, no existe en español. Entonces, empecé a trabajar un día a la semana en una de las aseguradoras de médicos más grandes bueno, de Inglaterra, más que de Inglaterra, de los países casi de la Commonwealth, que es la Medical Protection Society, que ofrecía no solamente esa protección legal a los médicos, sino que una parte muy interesante de formación. De hecho, con toda esa información que tiene una aseguradora médica de errores médicos, se crearon una publicación que era una de las publicaciones más leídas, y sigue siendo, entre los médicos ingleses y angloparlantes, en la cual se utilizan esos errores médicos para reconvertirlos en casos anonimizados, de forma que el médico aprende cosas que te pueden pasar, que ni siquiera se te había ocurrido que podían pasar, ¿no? Y esta revista se llama Casebook. Y yo trabajaba en esta revista del Medical Protection Society, en el Casebook. Yo iba los viernes en Leeds, que era la ciudad donde yo vivía, tenían ahí una oficina, y yo iba los viernes que me encantaba ir a trabajar. Y yo me dedicaba a elegir estos casos médicos, de los cuales, casos de errores médicos, de los cuales una mayoría no hay nada que aprender, pero en algunos sí, era, mira este error que se cometió. Entonces yo revisaba muchísimos casos, luego los escribía, después se reescribían, en fin, era un trabajo muy bonito. Pero bueno, casualmente en este equipo, que a mí me encantaba, como digo, los viernes ir a trabajar con esta gente, porque era una cosa paralela a la medicina, pero no eran ninguno médicos ni enfermeras ni nada, era como salirme de mi ambiente y meterme en algo muy útil, pero paralelo. Hubo una discusión en el equipo de comunicación, una discusión no es porque fue una tontería seguramente, pero el caso es que se creó un malísimo ambiente y yo, que iba los viernes tan contenta a trabajar a la oficina de Empiés, yo decía, ¿qué puedo hacer para que retomemos ese buen ambiente? ¿No? Y entonces se me ocurrió hacer una caricatura de todo el equipo y dibujé a todos, cada uno sostenía una de las letras de la palabra communication, que era nuestro equipo, ¿no? Communication Team, y cada uno le puse la palabra escrita, su letra con una tipografía de letra y unos para arriba, otros para abajo, encima haciendo un poco pues irónico, ¿no? De todos somos diferentes, pero entre todos formamos este equipo de comunicación tan peculiar. Bueno, conseguí por un lado que efectivamente las risas y el reírnos todos con esta caricatura solucionara este problema de mala comunicación que habíamos tenido y que empezáramos todos a hablar y nos tomáramos una cup of tea como se toman ellos. Mira, viene mi perrita a saludar. Y surtiera ese efecto, ¿no? Pero por otro lado, el jefe de artes gráficas de la revista me vino así en una parte y me dijo, ¿y estos dibujos tú dónde los publicas? Y yo, pues en mi casa, yo estos dibujos no los En publico en ningún ningún sitio, lado. son dibujos que hago yo.
estas casualidades de la vida, ¿no? Que de repente estuve en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y dice, no, pero si estos dibujos tuyos, esto es publicable. Y yo, ¿qué va a ser esto publicable? Si estas son cosas que hago yo que no. ¿Qué te parece? Y ya me hizo una primera oferta. ¿Qué te parece si haces un dibujo para las cartas al director de esta revista? Y yo, vale. Y entonces se me ocurrió hacer un dibujo de cartas al director que era la silueta de una médico que se la veía por detrás sentada delante de un ordenador escribiendo querido director, y con el fonendo colgado en la silla, ¿no? Un dibujo que después he utilizado para varias cosas. Y bueno, pues a partir de ahí empezaron a surgir, una vez que empiezas a publicar, pues todo empieza a ayudar, ¿no? a darte visibilidad. En un momento dado me dio apuro estar pues ya trabajando de forma semiprofesional con dibujos y no tener formación en el tema. Perdón un momento. Las cosas del directo, como se dice aquí, ¿no? Bueno, sin problema. Me dio apuro, y entonces ya vendiendo mis dibujos, digamos, de forma semiprofesional, pues hice una pequeña diplomatura en el Colegio de Arte de Londres para obtener un título, una cosa tan hispana, ¿no? Por lo menos, desde luego, tan española, como necesito un título que me respalde el que yo esté vendiendo mis dibujos, ¿no? Necesito el titulito. Claro. ¿Sentías un Algo poco de aprendí. culpa? Sí, es como... Pero fue como, yo digo que toda esta trayectoria es como que he construido la casa por el tejado, porque cuando publiqué mi libro de conciencia médica, que es el código deontológico reconvertido en formato cómic, mi calidad de dibujo en ese momento, yo ahora veo esos dibujos y mi técnica era muy primitiva. Yo ahora veo el libro y aunque el contenido sigue siendo igual de bueno, ¿no? Pero los dibujos digo, ay, ¿cómo pude yo publicar un libro así, ¿no? Es como haber hecho todo, haber empezado por el principio o haber acabado por el final, yo qué sé. El caso es que yo me fui haciendo ya una carrera en comunicación. A partir de ahí yo me fui, como digo, me gustó, ya tenía mi columna. Cuando volví a España, otra casualidad de la vida, pues hablando con una periodista del periódico El Mundo, que es uno de los grandes periódicos de España, que me entrevistaron como médico que volvía, a los médicos del retorno, nos llamaron, volvimos a la vez pues casi 400 médicos de Inglaterra a España, nos llamaron los médicos del retorno. Entablé una conversación muy larga con esta periodista. Finalmente acabé teniendo un blog en El Mundo que duró casi 3 años sobre profesionalismo, profesión médica se llamaba, en el cual publicaba el artículo con mi propio dibujo. Esto me dio muchísima visibilidad. Cuando se cerró este blog, abrí mi propio blog de Médico a Cuadros. Es decir, todo esto ha sido un proceso muy lento, el ir dándome a conocer, el ir teniendo una visibilidad. Y en un momento dado, cuando yo volví de Inglaterra a España, dejé en Inglaterra un trabajo hecho a mi medida. En Inglaterra el respeto por los médicos en ese momento era bestial. A mí, cuando volví de mi primera baja maternal, me crearon un puesto de trabajo que estaba hecho a la medida de mis necesidades, primero con un niño, después con 2, con todas las facilidades de tener guardería en el hospital, en fin, con una situación que era perfecta para las necesidades de un matrimonio de 2 médicos con niños muy pequeños. Yo volvemos a España, y cuando yo busco una situación similar, lo único que encuentro es la posibilidad de un contrato de guardias terrible, con una seguridad laboral terrible, Y volvieron por los niños. Volvimos por los niños, volvimos, yo siempre digo que volvimos por el turrón. Hay un anuncio de turrón muy bonito que a mí siempre en Navidad me pone muy emocional, que dice: vuelve a casa, vuelve, que te esperamos. Pues esa necesidad de que mis hijos tuvieran raíces, esa necesidad de que mis hijos, antes de volar, supieran y entendieran quiénes eran y de dónde venían. Nosotros, a pesar de que estuvimos muchos años en Inglaterra, que tuvimos una formación que agradecemos mucho, unos puestos de trabajo fantásticos, una situación excelente, estuvimos muy a gusto, nos sentimos bien tratados. Sin embargo, nunca sentimos que pertenecíamos, ¿no? Este belonging que dicen los ingleses, y que suele ser la base de la felicidad. Dicen que la base de la felicidad está en la sensación de pertenencia, y nunca la tuvimos. Un hogar. Tu De hogar no estaba también, ahí. ¿verdad? De alguna forma también, no sé si impedimos que nuestros hijos la tuvieran, o fuimos muy firmes en que nuestros hijos entendieran que ellos eran hispanos, que ellos no eran ingleses, ¿no?
y llegó un momento, pues cuando la niña mayor tenía 10 años, que dijimos, o nos vamos ya o nos quedamos ya. Y entonces nos reconvertimos o aceptamos esta cultura como nuestra y la sentimos como nuestra y empezamos a sentirnos como ingleses o nos vamos ya. Porque a un adolescente no le puedes hacer un desgraciado, ¿no? De sacarle de una cultura a otra. Entonces, cuando mi hija era aún preadolescente, y para eso, para que ellos se sintieran, curioso, ¿no? Porque yo creo que mis dos hijos van a acabar, la mayor ya lo está, y creo que el pequeño también acabarán fuera de España, seguramente, ¿no? Pero al menos creo que ellos saben quiénes son, que eso nos pareció importante. Bueno, el caso es que esa vuelta, pues, fue un choque profesional tremendo. La ganancia personal la tuvimos y familiar y no nos arrepentimos en absoluto. Lo volveríamos a hacer igual, volveríamos a España. Nos sentimos españoles con lo bueno y lo malo que eso tiene, ¿no? Pero el choque profesional fue tremendo, ese maltrato viniendo de una situación cuasi perfecta profesional a caer aquí en una situación de maltrato tremendo que además se iba deteriorando con el tiempo, ¿no? Y en un momento dado, cara a un verano en el cual yo no parecía no tener derecho a vacaciones, donde iba a trabajar prácticamente todos los fines de semana, de un verano tremendo en una ciudad donde la carga turística era inmensa y se multiplicaba al menos al doble la población, pues yo dije, hasta aquí he llegado y me voy. Y de hecho me marché haciendo ruido, me marché escribiéndolo en mi blog, escribiendo que estaba harta de la explotación laboral y que yo hasta ahí llegaba haciendo una denuncia de cuál era la explotación laboral de los médicos, me metí en un lío tremendo, tuve una denuncia de un pequeño grupo de compañeros al colegio de médicos, me abrieron un expediente disciplinario, tuve el apoyo de miles de médicos en España porque yo lo que hice fue denunciar la situación que vivíamos muchos y a partir de ahí, digamos que agrandé esta otra faceta que había ido calladamente creando, ¿no? Del Una dibujo, faceta del arte. de viñetista, de comunicadora, de conferenciante, de clases, de medicina gráfica. No me, de alguna forma salté al vacío, ¿no? Porque realmente no sabía si esto iba a ir bien o mal, fue un salto al vacío, pero salté al vacío también, todo hay que decirlo, desde el privilegio de saber que las judías no me iban a faltar, porque la situación laboral de mi marido era ya sólida aquí en España, con una plaza en propiedad. Pero bueno, no dejó de ser un salto a la nada, ¿no? Que salió muy bien y realmente me alegro mucho de haberlo hecho y me alegro también porque desde esa posición de haber vivido cómo es el sistema nacional de salud desde dentro, yo ahora tengo la libertad absoluta de ser una activista total por lo que mis compañeros no pueden decir. Por esa situación que ellos no pueden decir porque no tienen una plaza que les permita quejarse, porque quejarse no es bueno en el Sistema Nacional de Salud español. Y para cuando ya tienes la plaza en propiedad estás tan cansado que ya no es el momento tuyo de ser activista ni de quejarte. Entonces, de alguna forma, no sé, he sentido como la necesidad de continuar pues dando voz a tanta gente que no puede tenerla y lo hago a través de los dibujos, que es una forma siempre amable, ¿no? Es que muchas veces pasa, mi especialidad, que es intensivo, pasa que los clínicos nos confundimos, lo que yo creo que es una confusión, que es, uno entra en un régimen laboral que se va deteriorando con los años por estas cosas, ¿no? Uno va ganando experiencia y se siente que el sistema lo trata igual. Entonces uno Eres termina un número. odiando lo que uno, ahí hay un sesgo, pienso que la medicina intensiva, por poner un ejemplo, no es lo mío, ¿no? Entonces, odio mi profesión. Pero en realidad, detrás y lo que hay debajo de ese sentir es el régimen de trabajo. Porque Claro, nosotros claro, vivimos de nuestro sueldo, ¿no? claro, Entonces, claro. no es que odias el intensivo, que era quizás la especialidad que a vos te hacía sentir feliz cuando, como a ti en urgencia, seguramente el Sí. desafío de encontrar esa enfermedad y tratar, y terminás abandonando ese gusto por lo que a vos te había apasionado, por el régimen voraz del sistema sanitario que te engulle. Vos, Totalmente, qué bien lo has ¿qué es lo que descrito. extrañás vos del contacto? Porque digo, me imagino que para una Claro, médica tan sensible, y como vos decís, médico, perdón, vas a seguir, la todos creo médica, que da igual. terminamos siendo médicos toda la vida, aunque uno termine en Sí, otro derrotero. De hecho, sí, haces medicina
desde tus caricaturas, pero ¿qué es lo que extrañás de ese contacto Sí. con el paciente? Fíjate. Porque no deja de haber de una queja, de decir, yo me tuve que ir, ¿no? O me fueron. Sí, me fueron, efectivamente. Y fíjate, y una de las cosas, antes que me hablabas de la pérdida de empatía, de tal, al principio de la conversación, una de las cosas que a mí más sufrimiento me causaban, porque era un sufrimiento físico, además de mental, eran las guardias de 24 horas, que yo en Inglaterra no experimentaba desde que muchos años antes, porque habían desaparecido en especialidades de alta demanda como urgencias. El trabajar 24 horas es impensable en muchos países, entre ellos Inglaterra, del cual yo venía, Está ¿no? prohibido. Entonces, claro, trabajar 24 horas y además en los últimos años por ese deterioro, por ese incremento en la demanda de la sociedad y deterioro del sistema, hacía que en esos turnos de 24 horas yo, en los últimos 2 años que trabajé, nunca llegaba a abrir la cama. Este hecho de llegar a la habitación y descansar 2 horas, abro la cama, me tumbo 2 horas, que sé que ahora... Entonces llegó un momento que el cansancio físico y mental era tal que yo estaba odiando el tipo de médico en el que me estaba convirtiendo, porque yo tenía la sensación de que yo podía poner en peligro a mis pacientes. Yo esas 5 de la mañana, 6 de la mañana, cuando tú ya llevas trabajando ya casi esas 24 horas, tu cerebro va a medio gas. Eso lo he dibujado yo en una viñeta de 24 horas con una lucecita, que al principio es una luz muy, muy, muy refulgente, se va apagando y al final acabas con una velita casi gastada sin luz, ¿no? Primero, ese peligro al que tú sabes que estás sometiendo a los pacientes porque tú ya ni piensas ni sientes, esa sensación de que llegado una hora y un día, cuando llevas muchas guardias, porque el verano, por ejemplo, estás encadenando una guardia con otra y llevas muchas horas trabajadas, te das cuenta que lo que necesitas es marcharte a descansar y el paciente ya no te importa, y llegas algunas veces a pensar que se acabe esto, que necesito salir de esta habitación porque no puedo más, y ese que se acabe esto, cuando estás hablando de un paciente ya sabemos lo que quiere decir, esa inhumanidad a la cual acabas. Y luego fíjate, el momento para mí clave en el cual dije me voy, fue un día que yo grité a una compañera enfermera. La grité. Nunca en la vida había gritado yo a nadie. Me asusté a mí misma y dije, ¿qué me he convertido? O sea, ¿cómo puedo yo gritar a una compañera? ¿Quién me creo yo que soy? ¿Dónde está mi yo respetuoso, mi yo afable, mi yo? De repente este monstruo no soy yo no puedo más. Y ese fue el día que yo grité a alguien, fue el día que yo dije hasta aquí. ¿Qué echo de menos? Echo de menos, por supuesto, al paciente vulnerable, al más vulnerable, al paciente anciano, a ese paciente de esa generación que en España sigue siendo ese paciente de no, he venido hoy porque no quiero molestar y llevo 4 días en casa que no puedo de dolor, o que llegan siempre tarde porque no quieren molestar. Esa bondad, esa vulnerabilidad, esa persona que te llega y que le ayudas para empezar diciéndole tu nombre según entras. Por ejemplo, o sea, es lo pequeño, porque en la parte médica todos la sabemos resolver igual, ¿no? Pero ese poder ayudar, ese poder echar una mano, lo que ocurre en la consulta cuando tú cierras la puerta y lo único que tienes delante es un paciente, una persona vulnerable, enferma, dolorida, lo que sea, ¿no? Y en urgencias, como la UCI, ves a la gente en su peor momento, en su momento de más riesgo, de más dolor, de más miedo, además, ¿no? El miedo es lo que caracteriza a los pacientes de urgencia, a los pacientes reales, no los que vienen porque se les ha roto una uña, que también vienen, ¿no? Echo de menos a los el pacientes, angor sin animi duda. del que está infartando, ¿no? Exacto. El dolor que genera la sensación de que uno se está muriendo. Exacto. Ese paciente que te dice, me estoy muriendo, y que además esos que te dicen, me estoy muriendo, se mueren, ¿no? Esa capacidad de ayudar inmediata, la inmediatez de la ayuda de urgencias, ¿no? Porque como dices, urgencias a mí urgencias me encanta. Yo no iba para urgencióloga, de hecho quería hacer una cirugía, pero me aburrí. En Inglaterra la formación hace que vas pasando, la formación es muy larga, antes era más larga en mi época, en los años que yo fui residente allí, y pasabas casi por todas las especialidades antes de llegar a la definitiva, ¿no? Y yo inicialmente quería hacer otorrino,
Y después de un año de hacer otorrino dije, madre mía, ¿cómo vas a estar toda la vida haciendo tonsilectomías, alguna laringectomía? Y entonces, como parte de la rotación, llegué a urgencias y era como, ahora veo un niño con una bronquiolitis, después veo un esguince, después tal, un infarto, La ahora salgo diversidad de la corriendo porque suena la emergencia. alarma. A mí aquello me fascinó, ¿no? Como persona inquieta que soy, persona con poca memoria también, que me permite tratar con varios pacientes a la vez, pero de cosas que requieren mi atención intensa durante poco tiempo, porque después ese paciente o se va a casa o pasa a ser paciente de otra persona, ¿no? Las urgencias eran perfectas para mí y me encantaban, y me encantaba esa sensación, pero llegó un momento que realmente cuando te vas a casa y tu mochila, esa mochila que mencionaba al principio, esa mochila que llevamos todos los médicos de dolor, cada vez es más grande, la satisfacción cada vez es más pequeña, te vas convirtiendo en este monstruo extraño que no reconoces, que toma decisiones basadas en su propio cansancio, que tiene respuestas inauditas, violentas contra compañeros que están haciendo su trabajo, ¿no? Ahí es cuando yo dije, no, no, no más. Echo también mucho de menos el equipo, echo mucho de menos la parte social de ser médico, porque a mí me encanta hablar, me encanta la gente y sin embargo ahora me paso mi jornada laboral que no tiene límite, porque cuando tú eres autónomo y trabajas en tu casa, la jornada laboral es todo el día, no tienes fin de semana, siempre estás haciendo algo. Por eso yo creo que me he vuelto tan usuaria de redes sociales, porque para mí de alguna forma pues ocupan el lugar del el compañero con el que haces un chascarrillo o la compañera con la que te tomas un café cuando tienes 5 minutos, ¿no? Entonces las redes sociales me permiten esa interacción supuestamente light, supuestamente light. Supuestamente. Mónica, es muy lindo escuchar a alguien que, nada, ya seas médico o no médico y que no tengas vínculos, más que como paciente que somos todos. Es muy lindo ver tus dibujos. En realidad esto también es una invitación para el que escuche esta conversación, a que te conozca a través de esa otra forma de hacer medicina, que es también a través del arte. Yo te agradezco por eso, sé lo que has pasado, o por lo menos lo que me llega a través de las redes y de artículos y de tus blogs, el costo de decir lo que se piensa, que es algo que vos ahí dijiste, no es fácil desde la medicina criticar dónde trabajamos los médicos. Exacto, sí, sí. Gracias por el coraje. Sí, sí, pero eso ya lo dijo Marañón. Lo dijo Marañón, que debemos ser muy críticos con nuestra medicina, ¿no? A mí precisamente algunos de los linchamientos me dicen, a veces que a mí me da la risa, por ejemplo, antivacunas, ¿no? Yo digo, oh, madre mía, yo soy pro vacunas, 100% pro vacunas, pero si hay una vacuna que no la veo clara, lo voy a criticar, pero es este tema de las etiquetas, ¿no? Que es cómo funcionan las redes sociales, las etiquetas. Pero bueno, yo no me amedrento, yo la libertad de expresión la vivo como una de los enormes privilegios de un tiempo que vivimos, el tiempo que vivimos, ¿no? Y el país en el que vivo, de momento. Y es algo por lo que yo lucharé siempre, con todas mis armas, por poder expresarme de la forma que sea. A mí no me van a amedrentar con amenazas, que las recibo, ¿no? Y en algunos momentos son más fuertes que otras por decir lo que pienso. Ahí estoy y en lo que pueda, pues si puedo dar voz a quien no tiene el privilegio de poder manifestarse, pues ahí lo haré, con mi palabra, con mis tweets y con mis dibujos. Mónica, te mando un abrazo y gracias por este rato. Un gusto. Muchas gracias por la invitación y por la conversación que ha sido muy agradable. Chao, chao.